Hola gente, ¿cómo están chicos? Vamos a arrancar último tema que veremos formalmente. Cara y cuello. Tema súper importante si los hay para ustedes en fonoaudiología, cara y cuello. Así que chicos, dentro de los temas, uno a no colgar es cara y cuello. Otro tema que no podemos colgar en fonoaudiología es desarrollo del oído. Otro tema que no podemos colgar es aparato respiratorio. Y un tema súper importante, porque van a verlo después con neuro el año que viene, es sistema nervioso. O sea, del segundo parcial no podemos colgar ningún tema. Chicos, sepan todos. Obvio que teratógenos y malformaciones les vamos a preguntar, tanto en el segundo parcial como en el final. Así que, de más está decirle, no cuelguen ningún tema. Arrancamos, cara y cuello. Tengo que entender cómo se forma, de dónde vienen las estructuras y a qué va a dar origen. ¿Sí? Básicamente, tengo que entender que en cuarta semana ya se empieza a formar el proceso frontonasal con este pliegue céfalo-caudal y el desarrollo de lo que es el prosencéfalo. Voy a tener lo que es la frente del bebé. Y ahí van a estar las placodas nasales. Yo sé que en cuarta semana cuesta visualizar esa cara, ¿sí? Pero vamos a hacer el intento. Acá tenemos el neuroporo anterior o neuroporo rostral que se está cerrando y con el desarrollo del prosencéfalo se está dando gran parte de lo que es el proceso frontonasal. Fronto porque va a ser la frente del bebé y también nasal porque van a estar las placodas nasales. Recuerden que en cuarta semana tenemos dos engrosamientos en la región de la frente, que es la placodas nasales. ¿Sí? Eso va a tener alrededor todo un relieve y esas placodas se van a invaginar formando las fositas nasales. ¿Sí? Acá tenemos representado principio de cuarta semana. Ya tengo acá el pliegue lateral, con lo cual tengo un cilindro y va a empezar a encorvarse. Acá tengo el prosencéfalo desarrollándose y se va a empezar a encorvar. Y esto va a ser el proceso frontonasal. Acá van a estar las placodas nasales. Esto es el estomodeo o boca primitiva, que al principio de cuarta semana está delimitado por arriba, proceso frontonasal, por debajo, el relieve cardíaco, y a los costados el primer arco formándose. Más adelante, ¿sí? Yo ya voy a tener que el primer arco se va a dividir en dos procesos, proceso maxilar y mandibular. El mandibular va a estar fusionado con el del otro lado y va a dar un nuevo continente, ¿sí? A ese estomodeo o boca primitiva. Ya esa boca primitiva no va a estar el relieve cardíaco como base, sino el proceso mandibular. Se fusionó y me va a dar el piso o límite inferior de la boca o estomodeo. A los costados voy a tener el maxilar y por arriba el frontonasal. ¿Sí? Así que a principio de cuarta semana, el estomodeo, frontonasal, relieve patocardíaco, primer arco. Luego ese primer arco va a dar el proceso mandibular que se fusiona con el del otro lado y a los costados el maxilar. Por arriba el frontonasal. ¿Sí? Acá veo la fosita auditiva. Recuerden que se forma la placoda auditiva, se invagina formando la fosita auditiva y se desprende formando vesícula auditiva, o también llamado otocisto. A diferencia de la placoda nasal, que la placoda nasal se hace una placoda, engrosamiento, se invagina formando fosita, pero nunca se desprende, nunca pierde el contacto con el exterior. Si por eso tenemos la nariz permeable. ¿Mm? Bien. A la altura del cuello, acá tenemos el primer arco, acá vemos el segundo. ¿Sí? A la altura del cuello tenemos los arcos branquiales. Tema importante, formación de cara y cuello, y más ustedes en fonoaudiología, entender y conocer al pie de la letra los arcos branquiales. Así que chicos, el arco es simplemente un acúmulo de células del mesodermo que forman una especie de anillo o herradura abierto hacia la parte de hacia adelante, o sea, tendría que ser una C, sino forma de C, que viene desde atrás hasta la parte de adelante. Esta herradura es mesodermo branquial, que va a tener un componente arterial, un componente nervioso, un componente de célula de las crestas neurales, va a tener un montón de componentes, ¿sí? Pero básicamente es mesodermo. Por la parte externa tengo la capa del ectodermo general, que gracias a la protusión del arco branquial se forman los surcos faringios, y por el lado de adentro, al comprimir, genera bolsas faringias.
Entonces, bolsas de endodermo, surcos del ectodermo. ¿Sí? Y esa es la estructura que voy a ver a la altura del cuello. Acá se ve, ¿sí? Por fuera surcos del ectodermo general, por dentro bolsas del endodermo. En el medio, esta herradura o anillo, ¿sí? Abierto hacia adelante, que es el arco branquial. Tenemos 5 arcos: el primer arco, el segundo arco, el tercer arco, el cuarto arco y el sexto arco. ¿Sí? El quinto arco nunca apareció, pero se formó una arteria, una quinta arteria y desaparece, con lo cual se cree que se intentó formar un quinto arco. Por eso nombramos 1, 2, 3, 4, sexto. ¿Sí? Ustedes tienen que saber los derivados de cada uno de los arcos, del primer arco, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto, como las bolsas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta bolsa, como los surcos, primero. Lo bueno que tiene, cuando hablamos de los surcos del ectodermo general, es que solo el primero me va a dar el conducto auditivo externo. El resto se van a unir todos para formar un seno cervical que después se reabsorbe y desaparece. Entonces el segundo surco, el tercero, el cuarto y el quinto se juntan todos, forman un pequeño quiste o seno cervical que se reabsorbe en la mayoría de los casos. A veces persiste. Si persiste en la vida adulta, voy a ver un pequeño quiste lateral. Va a estar justo por detrás del esternocleidomastoideo. ¿Ven ese músculo cuando usted gira la cabeza que se va así? Que corre, ¿sí? De la oreja hasta el esternón. Este músculo esternocleidomastoideo voy a tener justo por detrás, en la parte superior, media o inferior, la posibilidad de encontrar el seno cervical, o sea, un quiste persistente. Nada, es un rezago embriológico. Si molesta o crece o es incómodo, se saca, nada más. Si no, puede estar toda la vida. Es importante reconocerlo porque hay otro quiste en el cuello, pero que es más de la línea media, que es un quiste tirogloso, con la formación de la tiroides. ¿Sí? Y este sí, es más importante, hay que sacarlo si no lo ve, porque puede causar pequeños focos ectópicos o cáncer. ¿Sí? Entonces hay que sacarlo. Después vamos a hacer un poquito de eso. Pero volviendo de la parte interna, el endodermo, ¿sí? Genera bolsas donde están los arcos, y cada bolsa tiene sus derivados. Tienen que conocerlos todos. La primera va a formar la trompa de Eustaquio y se va a dilatar para formar parte de la cavidad. Pero se dilata y va a estimular que se osifique el mesodermo in situ, porque la caja del tímpano es una caja ósea, y si es óseo viene de mesodermo. Recuerden. Hueso viene de mesodermo, cartílago viene de mesodermo, músculo de mesodermo. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer la primera bolsa del endodermo es generar el estímulo, generar el inicio, ¿sí? Dar el primer paso. Entonces se dilata y forma la trompa, y después el extremo más externo termina generando una gran bolsa que va a englobar los huesecillos del oído medio que están formándose del primer arco, el martillo y el yunque, y va a englobar el huesecillo que está del segundo arco, el estribo. ¿Sí? Entonces se va a dilatar para formar la caja del tímpano y englobar los huesecillos. Y se va a encontrar con el primer surco que está creciendo hacia adentro para formar el conducto auditivo externo. Entre los dos, entre la bolsa y el surco, en el medio, membrana del tímpano. La membrana del tímpano tiene origen en las 3 capas embriológicas: interna el endodermo, externa el ectodermo y en el medio una fina capa de mesodermo que persiste. Recuerden que si no hay mesodermo, no hay vasos sanguíneos, se muere y se reabsorbe. Como por ejemplo pasa con la membrana bucofaringea, membrana cloacal. Ectodermo y endodermo muy pegado, no hay mesodermo, se reabsorbe, se muere, se canaliza y queda un agujero. Y está bien, para que quede permeable la boca, quede permeable el ano. Si ocurriese una pequeña capa de mesodermo, podría quedar una patología que se llama ano imperforado. Nace el bebé y no puede ir de cuerpo. Que ahora es obligación, ya como de rutina, revisar todos los orificios en el recién nacido. ¿Sí? Pero imagínense que una persona puede nacer en el interior, en lugares más sencillos, o con una partera, donde si el bebé nació y lloró, estamos todos contentos. No me pongo a revisar los detalles. Entonces se le das a la madre y la madre, el bebé, le das al bebé, no hizo caca. Y uno no sabe si tiene que hacer caca a la media hora, a la hora, a las 6 horas, a las 12 horas o a las 24 horas. De hecho, hay gente que sufre de constipación crónica y va cada 3 días de cuerpo al baño. Entonces, la verdad que por ahí no lo asocia como un problema, ¿sí? Que no vaya de cuerpo. Entonces, nada, a veces se detecta tarde. Nada.
se opera. Volviendo al tema de cara y cuello, nos fuimos al otro extremo de cara y cuello. Volviendo. Arcos branquiales. Primer arco, me da el proceso maxilar y mandibular. Lo tengo que saber todos los ligamentos, los músculos. ¿Qué nervio inerva cada uno de los arcos? El primer arco, igual está todo en el libro, chicos. Recuerden que esto es para tener una idea, una guía, una ayuda, para ir escuchando, además de que voy leyendo. Pero nada, nada, nada reemplaza la lectura del libro. No sé cómo explicarles, pero es tan evidente cuando uno toma un examen oral quién leyó el libro y quién solo escuchó las clases. ¿Sí? Para cuando ya uno tiene tantos años de docencia, más de 20 años de docencia, uno ya le resulta tan claro. ¿Sí? Así que chicos, hagan el esfuerzo por leer del libro. ¿Sí? Primer arco está inervado por el trigémino, el quinto par. El segundo arco por el nervio facial, el séptimo par. El tercero por el glosofaringio, el noveno par. Y el cuarto y sexto arco por el décimo par. El vago, ¿sí? Que es el décimo par, que sería el laringio superior y el recurrente. ¿Sí? El laringio superior el cuarto y el recurrente el sexto arco. Tengo que leer del libro y cada vez que tengo una dificultad, que encuentro algo que no entiendo, o no lo explicaron en el video, o no lo entiendo en el libro, hoy es tan sencillo, busco en internet, busco 2 videitos en YouTube y me lo explican. ¿Sí? Pero traten de entender lo que están leyendo. Hagan ese esfuerzo. Igual si no, en las clases de consulta, si no, por WhatsApp, si no, por Instagram, me mandan mensajes, pero entiendan lo que van leyendo. Traten de no hacer todo de memoria. Lo mismo las bolsas. La primera bolsa dijimos que lo que es la trompa de Eustaquio, la dilatación, que va a ser la cavidad del tímpano, la segunda, las amígdalas palatinas, la tercera, la glándula paratiroide inferior, la cuarta, paratiroide superior. La tercera me da la glándula paratiroidea inferior y el timo. Y el timo pesa tanto que va a terminar jalando a la paratiroides inferior y la va a dejar debajo de la paratiroides superior. ¿Sí? Pero originalmente nace la inferior arriba y la superior abajo. Pero la paratiroide inferior crece junto con el timo y el timo va creciendo tanto que lo empuja. Y termina dejando la glándula paratiroide inferior debajo de la superior, como corresponde. Así que lo único que a veces confunden, dice paratiroide superior e inferior, es al revés. Y la quinta bolsa, ¿sí? Genera el cuerpo último branquial. ¿Qué es el cuerpo último branquial? Nada, se forma y desaparece. No da derivado. La quinta bolsa no da derivado. Pero sirve de estación de relevo para unas células que vienen migrando de las crestas neurales, se posan en el cuerpo último branquial y de ahí se van a la tiroides para formar las células C de la tiroides. ¿Sí? La que producen la T3 y T4. ¿Sí? Esas células de la tiroides vienen derivados de las crestas neurales. Sepan todos los derivados que puedan de las células de las crestas neurales. ¿Sí? Súper importante. Entonces hablamos que por la parte externa del cuello, surcos del ectodermo general. Importante el primero. El resto se juntan todos y desaparecen. Si no, queda un quiste. Quiste del seno cervical lateral en el cuello. Nada, sin molestia se saca. En el medio, arcos. Primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Me tengo que saber los derivados. El primero, el proceso maxilar y mandibular. El segundo y el tercero, el hueso yoide, con el huesecillo del oído. El cuarto y sexto, todos los cartílagos de la laringe. Todo lo que es el tiroides, clicoides, el etenoides, corniculados, todos. ¿Sí? Nada. Me tengo que saber los nervios que están en cada uno. El 5, el 7, el 9 y el 10. El 10 con el laringio superior y el recurrente para el sexto. Y las bolsas. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. La quinta, el cuerpo último branquial. La primera, el conducto y se dilata para formar la cavidad del tímpano, la segunda la amígdala, la tercera para tiroide inferior con el timo, la cuarta para tiroide superior, y la quinta, recuerden, no da derivados, ¿sí? Solo estación de relevo. Pasan las células de la tiroides, las células de la cresta neural, se posan ahí un ratito y de ahí se van a la tiroides, ¿sí? Para formar la célula C de la tiroides. Bien. En la vista externa, estos arcos branquiales generan un aspecto muy similar a los peces, a las branquias, por eso branquial, ¿sí? De ahí viene el origen. Y esto de que siempre hablamos de que el desarrollo ontogénico va repasando todo el desarrollo filogenético, el desarrollo de todas las especies evolutivamente inferiores, o que estuvieron primero, ¿sí?
Entonces uno va desarrollando esas estructuras y las va reabsorbiendo y forma una superior. Y así vamos generando, ¿sí?, todo un repaso de lo que fue ocurriendo. ¿Sí? Miren, ese es un embrión de cuarta semana. ¿Ya? Mirá qué parecido. Si yo te dijera cuál de estos es un ser humano, ninguno. Mirá, pata. ¿Cuál de estos es un ser humano? Ninguno. Entonces, fíjate qué parecidos somos todos en cuarta semana, o el equivalente en semanas para cada uno. ¿Sí? Entonces, este es un perrito. ¿Sí? Entonces, cuando te vas a pensar, vamos para atrás, animales de especies tan distintas y todos recorriendo este mismo proceso, ¿no? De una célula, se divide en 2, 4, 8 inducciones, cadena de estímulos, notocorda, ¿sí? Hasta incluso el sapo tiene un equivalente a lo que es la notocorda, que es el labio dorsal del blastosporo. Pero en fin, todos somos tan similares en este proceso que nos recuerda que venimos de un organismo en común, que se fue dividiendo, que después se fue dividiendo y fuimos generando cientos y miles de especies distintas. Pero todo el proceso viene de un origen en común. Y nos damos cuenta por los genes. Hay genes que están sumamente emparentados, nosotros con un gusano, y vos decís, me estás jodiendo. No, es verdad, con una mosca, tenemos los mismos genes. Sí, hay genes que compartimos en común, que son esos genes de caja homeótica que son muy conservados, los genes Hox. En fin, nada, seguimos. Cada arco tiene un componente de hueso, cartílago, músculo, ¿sí? Y saber que también los arcos branquiales ingresan células de las crestas neurales, tienen un componente importante de las crestas neurales. O sea que los arcos son completos, ¿sí? De hecho, las crestas neurales intervienen, aparte de dar un montón de derivados celulares que ustedes tienen que conocer, todo lo que es cara y cuello interviene en crestas neurales. Así que cuando hay un problema en la migración de las células de las crestas neurales, tengo problemas de cara y cuello, problemas de los arcos branquiales. ¿Sí? Me tengo que saber que los rombómeros 1 y 2 van en el primer arco y así. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Pero nada, tengo que saber de los rombómeros y las equivalencias. Y todo esto está controlado por los genes Hox. ¿Sí? Son genes de caja homeótica. Mirá, invertebrados sumamente primitivos. ¿Sí? Vamos a ir dándole prisa, no irnos mucho por las ramas, pero este es un embrión de cuarta semana. Cara y cuello. Quinta semana. Ya en sexta semana ya se parece bastante. Pero miremos en cuarta semana. Proceso frontonasal. Acá están los procesos nasales. Estas placodas nasales se invaginan en quinta semana. Se forman placodas en cuarta, se invaginan en quinta. ¿Sí? Y esta va a ser alrededor, aparece mesodermo, que va a formar los procesos nasales. Un naso interno, que es el naso medial, y un naso externo, que es el naso lateral. Entonces, alrededor de la placoda nasal están los procesos nasomedial y nasolateral. Y todo esto va a formar, junto con el prosencéfalo, lo que es el frontonasal. ¿Sí? Todo lo que es la frente del bebé. Por debajo del primer arco, mirá, esto que está en amarillo y naranja es el primer arco. El maxilar se fusiona con el del otro lado y me va a dar el piso de la boca primitiva o estomodeo. A los costados, el proceso maxilar. O sea que el primer arco se divide en dos. El mandibular contacta con el otro lado y el maxilar no logra contactar. ¿Por qué? Porque está el proceso frontonasal creciendo, que se interpone. Ves que este maxilar se continúa con el proceso frontonasal. Que ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? Acá ya vamos en sexta semana, ya se parece un poquito más, tenemos el ojo, la nariz está formando, séptima semana ya es un individuo, por ahí un tipo aliens, pero ya uno reconoce las facciones. ¿Mm? Y acá vemos claramente cómo el proceso maxilar intenta contactar con el del otro lado, pero se encuentra en el medio con los nasomediales. ¿Sí? Formación de la lengua. ¿Sí? Después volvemos un poquito con cara y cuello y labio y paladar. Formación de la lengua en el piso de la faringe. La lengua tiene origen muscular. Y si yo pienso en músculo, tengo que pensar en cuál de las tres capas. Mesodermo.
¿Sí? Perfecto. Entonces, el origen es mesodermo. Si vienes en el piso de la faringe, el piso de la faringe está recubierto por el endodermo, pero solamente está recubierto por el endodermo. Me da el epitelio de la lengua, el endodermo, ¿sí? Pero la lengua es músculo, ¿sí? Y la músculo es de mesodermo. Mesodermo es de los arcos branquiales. Del primer arco me va a dar los 2/3 anteriores de la lengua. La mayor cantidad, todo lo que es la mitad y la punta de la lengua. El segundo arco, que está inervado por el facial, va a desaparecer en la lengua definitiva de adulto, pero me deja el componente nervioso. Me deja su nervio, el nervio facial, para lo que es el gusto, ¿sí? Para esta sensibilidad especial. El tercer arco me va a dar el tercio posterior de la lengua, ¿sí? 2/3 anteriores del primer arco, el tercio posterior, tercer arco. Y el cuarto arco me va a dar la epiglotis, la base, ese cartílago que marca el stop de la lengua y ya me limita la entrada para lo que es la laringe, ¿sí? Más que limita sirve como barrera o techo. Recuerden que la laringe sube cuando uno traga, ¿sí? Y la epiglotis queda fija. Entonces uno traga y vuelve, y ahí respira. Sube y baja, sube y baja, ¿sí? Uno lo ve cuando traga, como sube todo, ¿sí? Y ocluye, con la epiglotis, que viene derivado del cuarto arco. Sépanse los arcos, los derivados, los nervios, ¿sí? Estos cuadros los tienen todos, y hay varios cuadros más en todos los libros, así que no se preocupen mucho por memorizarlo, sino entiéndanlo, sepan sus derivados, ¿sí? Y entender que la mucosa de la lengua es del endodermo, el músculo del mesodermo, ¿sí? Y el componente nervioso y el sistema nervioso, ¿sí? Recuerda que el sistema nervioso envía prolongaciones y ese sistema nervioso es el que va a dar cada uno de los nervios que ingresan en cada uno de los arcos branquiales, así como un componente de las crestas neurales. Acá se ve dibujado o pintado, ¿sí? Sobre la maqueta, como los 2/3 anteriores del primer arco. El segundo arco desaparece y va a quedar el tercer arco dando lo que es el tercio posterior. Entre los 2/3 anteriores y el tercio posterior aparece un agujerito, que es el agujero ciego. Entre los 2/3 anteriores y el tercio posterior aparece un agujerito, el agujero ciego. Ese agujerito es porque células de la base de la lengua se invaginan. Las células del endodermo, que dan el epitelio a la lengua, por ese agujerito se invaginan células del endodermo y van a migrar hasta el cartílago tiroides para formar la glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides viene por células del endodermo. ¿De dónde? Del piso de la faringe, del límite entre los 2/3 anteriores y el tercio posterior de la lengua, justo donde queda el agujero ciego. Que acá en el adulto es justo donde va a quedar la B lingual. Si ustedes ven en el adulto hay unas papilas en forma de B y el vértice de esa B es justo el agujero ciego, ¿sí? Es donde imaginaron las células del endodermo para dar la glándula tiroides. Lengua de adulto, 2/3 anteriores, tercio posterior, epiglotis, ¿sí? Bien. El cuarto arco me da la epiglotis, bien. El agujero ciego para la tiroides. Ganglio trigémino, que va a dar toda la inervación para el primer arco. ¿Sí? El trigémino es un ganglio de acumulación que se vea, mira qué grande que es, se hace relieve. Que si se inflama y da dolor, tengo un problema acá del trigémino. ¿Sí? Que a veces es bastante doloroso y molesto. ¿Sí? Pero bueno, este ganglio me da toda la inervación para el maxilar y el mandibular. Ambos procesos del primer arco. El mandibular se fusiona con el otro lado y me limita el estomodeo. Antes de fusionarse, el estomodeo estaba con frontonasal por arriba y con relieve cardíaco por debajo. ¿Sí? Fosita auditiva. Miren qué baja que está. ¿Sí? La fosita auditiva y se va a pegar. Acá tengo yo el prosencéfalo. Acá tengo el mesencéfalo y acá tengo el rombencéfalo. Y esta fosita auditiva se desprende para formar la vesícula auditiva, o también llamado otocisto, y se pega al rombencéfalo. Primer surco, segundo surco. Esquemáticamente cada uno de los arcos, primer arco, segundo arco, primer arco con preso maxilar mandibular, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, y después el sexto. ¿Sí? El primer arco, la parte posterior, me da el martillo y el yunque.
Dentro de los cartílagos, el cartílago cuadrado del primer arco, ¿sí? Del proceso maxilar, y el cartílago de Meckel, del primer arco del proceso mandibular. Cartílago cuadrado, cartílago de Meckel. Ambos cartílagos después se osifican. Tengo un molde de cartílago previo y luego se osifica. Ese molde de cartílago previo viene gracias a un componente de célula de las crestas neurales, que después se osifica. ¿Sí? Bien, acá tengo las hendiduras, las bolsas, los arcos, perdón, surcos, surco, por dentro de las bolsas. ¿Sí? Primer arco dividido en dos, maxilar y mandibular. Mandibular se fusiona con el de otro lado. El maxilar intenta fusionarse, pero se encuentra con el naso medial. ¿Sí? Inicialmente con todo el proceso junto, que es el frontonasal, y después el naso medial va a crecer tanto y se va a unir el naso medial de un lado con el naso medial del otro lado para formar la punta de la nariz y la parte del labio, del filtrum. Entonces se va a interponer en la unión de los maxilares. Segundo arco, tercer arco, cuarto arco. ¿Sí? Bien. Todo lo que es el primer arco, inervado por el trigémino, me da todos los músculos de la masticación. El segundo arco, inervado por el facial, me da todos los músculos de la mímica. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a asociar después todo lo que es anatomía, con la embriología, arcos branquiales, derivados, inervación. De algún lado vas a empezar a tener recursos para empezar a hablar del tema y empezar a explayarte. ¿Sí? Tienen que saberlo bien. No sé cómo decírselos, pero de hecho no se presenten a un examen si no saben cara y cuello. ¿Sí? Porque si no respondes una pregunta de cara y cuello, no seguimos con el examen. No es que te puedo decir, no, pero pregúntame sobre... No, no sabes cara y cuello, no continuamos con el examen. Te preguntamos arcos branquiales, no lo sabes bien, no seguimos con el examen. No puedes en el final decirme, no, pero pregúntame sobre fecundación, yo me sé el número de entonces no. ¿Sí? Cara y cuello para ustedes súper importante. De hecho, todos los temas del segundo parcial, tanto para el segundo parcial como para el final, son claves. ¿Sí? Así que ojo. Igual tienen cuadros en todos los libros. Aprovechen y vayan repasando. ¿Sí? Ya vimos nervios. El arco, ¿sí? Cara, cuello, todo lo que es boca, laringe. ¿Sí? Va a intervenir en todo lo que es cara y cuello. Todos los arcos. Por eso arcos branquiales no solamente desde el cuello, sino que también tiene un componente de maxilar, mandibular, que es parte de la cara, ¿sí? Media parte del oído, ¿sí? Todo lo que es la boca. Y, súper importante, intervienen todas las células de la cresta neural en la formación de cara y cuello. Todo este mesodermo craneal, este mesénquima cefálico, mesénquima es mesodermo indiferenciado. Este mesénquima cefálico tiene mesodermo y célula de las crestas neurales. ¿Sí? Cuando hablamos de mesodermo cefálico o mesénquima, ¿sí? Hablamos justamente de ambos componentes juntos. Y estas células de las crestas neurales, lo vimos en neuro, ¿sí? Son esas células que estaban en el límite, se formaba la placa neural gracias a la anorgina, cordina y folistatina, liberada por la notocorda, y esta anorgina, cordina y folistatina inhibía el BMP4. Inhibido el BMP4 se formaba la placa, un engrosamiento, aumento del tamaño. Pero quedaban células en el límite, que decían, ¿hago caso al BMP4 o hago caso a la anorgina, cordina y folistatina? En definitiva, no hacían caso a ninguna de las dos, no expresaban ningún medio de unión y se desprendían. Y estas células que se desprenden tienen dos corrientes, dos formas de migrar. Una superficial, una oleada superficial, y una que va profunda. La superficial básicamente me va a dar, entre otras cosas, los melanocitos, las células que dan pigmentación a la piel, que le dan color a la piel. ¿Sí? Entonces los melanocitos son los que van superficiales y de forma profunda todo el resto de los derivados, ¿sí? Que van a ir a la glándula suprarrenal, glándulas tiroides, dientes, corazón, ¿sí? Todos los derivados que vamos a ver de crestas neurales. ¿Mm? Miren, melanocitos, células de Schwann, también lo vimos, ¿sí? Que es una célula de la glía, célula de sostén, que va a dar básicamente la mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Si bien está dentro de las células gliales, no es derivado del neuroepitelio. Cuando se acuerdan las oleadas, primera oleada macroneurona, segunda microneurona, tercera sobre la glía, ahí no salen. Estas células de la glía vienen del cresta neural. ¿Sí? Y
músculo liso, odontoblastos, adipocitos, condrocitos, un montón de derivados. Sépanlo, hay listados en todos lados. El ganglio espinal, asociado a la raíz dorsal, los simpáticos, los parasimpáticos, médula suprarrenal, ¿sí? Hay unas células cromafines que se llaman. Estas células cromafines de la médula suprarrenal son de la cresta neural. Así como las células C, que producen T3 y T4, de la tiroides también, ¿sí? Células C de la tiroides, todo lo que es cara y cuello, intervienen crestas neurales, ¿sí? Pía madres y aracnoides, recuerden que hay tres capas, ¿sí? La del medio y la interna, intervienen crestas neurales. Y así, un montón de derivados, ¿sí? Ojo, miren esto, acabo de encontrar muchas veces cuerpo último branquial. No, las crestas neurales no dan nada en el cuerpo último branquial. Se forma simplemente como una estación de relevo donde pasan las células y se van, ¿sí? Así que sería lo único. En la dentina, dermis, córnea, en el corazón, las almohadillas endocárdicas, que son los que van a formar el tabique del corazón. Si migran mal, puedo tener un pequeño agujerito, una comunicación, ¿sí? Y tener comunicaciones interauriculares, interventriculares, tener soplos en el corazón, que son súper frecuentes, problemas de las crestas neurales, ¿sí? Odontroblastos, fibroblastos, en fin, sépanlo. ¿Qué tengo que saber? Son células que migran un montón, y como migran un montón de lados, son muy sensibles a los teratógenos. Por eso muchos teratógenos afectan migración de las crestas neurales. Y como intervienen en todo lo que es cara y cuello, hay muchos problemas de cara y cuello que se dan gracias a una alteración de uno de los mecanismos biológicos del desarrollo, que es la migración. ¿Sí? Bien, ahí tenemos cómo van migrando, ¿sí? A cada uno de lo que es cara y cuello, con cada uno de los arcos branquiales. Con la parte ósea, yo la cabeza la puedo dividir en un neurocráneo, donde están las neuronas del cerebro, y un viscerocráneo, ¿sí? Toda lo que es la parte de la masticación, la mímica, ¿sí? Básicamente del ojo hasta el mentón, viscerocráneo, del ojo para arriba, todo lo que es la bóveda craneana, neurocráneo, ¿sí? Si yo lo divido de costadito, podría decir que, mira, todo lo que es el viscerocráneo y la frente, ¿sí? Tienen derivados o componentes que sean un tipo de osificación, ¿sí? Y toda la parte que es de la mitad de la cabeza, ¿sí? Básicamente lo que es el piso, donde está que es el occipital, la base, y los parietales, que son los que están arriba, ¿sí? Tienen otros derivados. Entonces, este es el neurocráneo y el viscerocráneo. Pero el viscerocráneo más el frontal, ¿sí? Tienen un tipo de osificación, que son a través de crestas neurales formando un molde de cartílago. Entonces recuerden, viscerocráneo más el frontal, que es del neurocráneo. Componente de la cresta neural formando un molde de cartílago previo. En cambio, el parietal y occipital, que es el neurocráneo, todo el neurocráneo menos el frontal, tiene un tipo de osificación intramembranosa. ¿Qué quiere decir eso? Se forma una malla, ¿sí? Una membrana, y ahí se van depositando pequeños cristales de hidroxiapatita y se van calcificando. Y se van formando una malla, imagínense esos repasadores de cocina blancos, una rejilla, y ahí se van impactando pequeños pedacitos de cáscara de huevo, de calcio, y se van pegoteando y pues terminan formando una malla dura, un hueso, ¿sí? En cambio, el viscerocráneo más el frontal, que es del neurocráneo, crestas neurales forman un molde de cartílago, ¿sí? En la parte de lo que es el neurocráneo, somitómeros cefálicos y somitas. Recuerden que los primeros 4 somitómeros cefálicos nunca forman somitas. La base también. Nada, no te van a preguntar sobre la base del cráneo, pero sí sepan que osificación intramembranosa, endocondral, moldes de cartílagos, y toda osificación puede tener una fusión prematura. Inicialmente, cada uno de los huesos se forman por separado. Se forma el frontal de un lado y el frontal del otro lado, como dos pequeñas islas, con un pequeño río en el medio donde no hay hueso y se pueden mover. De hecho, es importantísimo que se mueva, porque cuando va a pasar por el canal de parto, que es muy chiquito, los huesos se cabalgan uno arriba del otro para que la cabeza se reduzca de tamaño, pase por el orificio, ¿sí?
por la vagina, por el conducto, y después empiece a acomodarse. A veces tarda mucho en acomodarse, cuando nace el bebé, un parto natural, por un conducto estrecho, cabalga mucho y se deforma la cabeza y tarda un poco en acomodarse. Entonces a veces se lo muestra a la mamá y es feo, pero después se reacomoda, ¿sí? Pero bueno, eso es normal. Son pequeñas islas, cada una de las placas son pequeñas islas. Lo mismo los temporales, son dos islas, los occipitales, tenemos dos frontales, dos parietales, dos temporales, parietales. Y esas islas flotan. Imagínense, son dos huesitos formándose que están flotando, que no están unidos. Pero ese río en el medio, que no hay hueso, que es para que se permita la movilización, se puede osificar y fusionar. Si se fusiona, cuando va creciendo el cerebro, no tiene lugar y se va expandiendo, en vez de expandirse parejo, la cabeza, creciendo y fusionarse a los 9 meses, 10 meses, 11 meses, cuando sería normal, a veces se fusiona desde el primer mes, segundo mes. Y si se fusiona, por ejemplo, la sutura, que son esos ríos, ¿sí? Sagital, el cerebro no puede expandirse así y se expande lateralmente, se expande adelante atrás y empieza a deformarse. Y esas deformaciones por cierre prematuro de las suturas o fontanelas, ¿sí? Las suturas son los ríos que separan esas islas flotantes, y la fontanela sería el cruce de dos ríos. Por ejemplo, este río que viene así se cruza con el río que viene de forma coronal. Acá tengo dos frontales, ¿sí? Esto podríamos haber puesto un dibujito. Tenemos dos frontales, no sé si ven mi dibujo. Y tengo acá dos parietales. Entre los dos parietales y los dos frontales, tengo un río que corre así, que divide los dos frontales y los dos. Y tengo un río que corre así, que separa los frontales de los temporales, de los parietales. Entonces, donde se cruzan esos dos ríos, me queda una fontanela, lo que nosotros llamamos mollerita. Una mollerita acá, otra atrás, ¿sí? Que está bueno que uno pueda tocarla y ver que se mueve. Porque uno cuando toca, lo que toca es el líquido cefalorraquídeo. Y ves la presión. Si hay un aumento en la presión, vos ves que te cuesta deprimirlo, ¿sí? No pasa nada, igual no tocan ustedes, lo va a hacer el pediatra cuando haga los controles, ¿sí? No hace falta. Cuando está empachado pueden soplarlo y esas cosas que hacen algunas abuelas. Pero bueno, no pasa nada. Pero si se fusionan antes de tiempo, se deforma el cráneo. Y depende de la sutura que se fusione y la deformación que tenga el cráneo, voy a tener distintas craniosinostosis. Dentro de ellas, escafocefalia, plagicefalia, braquicefalia, ¿sí? Alpercruzón, un montón, que son cierres prematuros. Por ejemplo, acá, se fusionó esta, se fusionó y entonces se fue expandiendo la cabeza de un lado y no del otro, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, craniosinostosis asociadas a otros problemas genéticos, a otros síndromes, como el Upper-Cruzón, ¿sí? El Cruzón parece uno de los más conocidos, síndrome de Cruzón. Además, hay varios que ya con esto de redes sociales han sido muy famosos. Pero ves cómo se cierra la sutura y se expande hacia arriba, como si fuese una turricefalia, ¿sí? Craniosinostosis, escafocefalia, ¿sí? Se va hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? ¿Ves? Hacia atrás y hacia adelante. Y esto es porque la sutura sagital, la del medio, se fusionó. Entonces no se puede abrir y expandir hacia los costados, con lo cual se expande hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Escafocefalia. Turricefalia, se cierran las suturas laterales, entonces se va solo hacia arriba. Con que sepan escafocefalia y turricefalia, el resto la vamos viendo, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de problemas óseos. Los que vimos son los asociados a caricuello, pero sepan que hay un montón, ¿sí? La condroplasia, ¿sí? Es un problema también, una malformación congénita, ¿sí? Que está asociado a un problema específico en un gen, ¿sí? Que tenemos algunos ejemplos característicos, ¿sí? Acromegalia, ya este no sería un problema congénito, ¿sí? Sí saber que hay una glándula que funciona mal y empieza a generar los huesos cada vez más largos,
manos más grandes, cabeza más grande, de orejas. ¿Sí? Hay muchos personajes famosos, pero hemos visto ya en muchas películas. ¿Sí? Nada. Y entender que básicamente somos todos muy similares. ¿Sí? Cuando uno se pone a pensar, diferentes especies, un poco más grandes, un poco más chicos, pero tenemos exactamente la misma formación. ¿Sí? Muy bien. Y terminando, charlando algunas cosas más, ¿sí? Vamos a ver lo que es el labio. Acá tenemos el proceso frontonasal, la frente, recuerden, el prosencéfalo, y los procesos nasales, que alrededor de los procesos nasales o placodas nasales está un relieve del mesodermo que lo rodea, que es el proceso nasomedial de la parte interna y nasolateral de la parte externa. Cuando se imagine la placoda nasal, solo voy a ver el relieve de los nasomediales y nasolaterales alrededor. Abajo, proceso mandibular fusionándose. A los costados, maxilar queriendo fusionarse, pero se encuentra con el nasomedial que les interpone. De hecho, la fusión entre los mandibulares, uno la puede tocar. Ustedes tóquense el mentón y vayan desplazando para un lado y para el otro, van a encontrar el límite o la sutura. ¿Sí? Tóquense así, aprieten y muevan a un lado y al otro. Y van a encontrar el límite donde está la unión. De hecho, a veces la unión es incompleta y genera un pocito, una depresión. Han visto esos hombres que tienen un pocito en el mentón. Fusión incompleta de los procesos nasomediales. Nasomediales, de los procesos mandibulares. ¿Sí? Acá tenemos la placoda nasal con los nasomediales en amarillo y nasolateral, que lo vemos de otro lado en color celeste. ¿Sí? Nasomedial y nasolateral. Y acá vemos cómo el maxilar que está en un costado, cuando se va a fusionar con el otro maxilar, uno esperaría que mandibular y maxilar, pero el maxilar no llega a fusionarse. ¿Por qué? Porque se encuentran en el medio los nasomediales. Los nasomediales van a dar todo lo que es el dorso de la nariz, la punta de la nariz y la parte del labio. ¿Sí? Donde está el filtrum, donde están esas dos muequitas que uno hace cuando dibuja el labio superior, eso se llama filtrum. Y eso viene del nasomedial. ¿Sí? Acá tenemos. Se va a fusionar el maxilar con el otro maxilar y se encuentra con los amarillitos, con los nasomediales, que se fusionan entre sí para dar la nariz, entre otras cosas. Acá lo vemos mejor, ¿sí? Sexta semana. Acá vemos que viene de un lado, naso medial de un lado con el naso medial del otro lado. Y esto me va a dar el dorso de la nariz, la punta de la nariz, el filtrum y hacia adentro el tabique nasal, también de los nasomediales. El paladar primario de los nasomediales. Y los primeros 4 dientes, los incisivos y los incisivos laterales del nasomedial. O sea, un montón, el nasomedial es súper importante. ¿Sí? Pero después yo acá voy a entender que, por ejemplo, cuando tengo un labio leporino, ¿sí? Un labio hendido medial, es porque no se fusionó correctamente el naso medial de un lado con el naso medial del otro lado. Si yo encuentro un labio hendido lateral, lo que no se fusionó es el naso medial de un lado con el maxilar de un lado. ¿Sí? Entonces, yo entendiendo cómo se forma, me es fácil entender las patologías después. ¿Sí? Acá vemos en amarillo el naso medial, cómo se fusiona, me da dorso de la nariz, punta de la nariz y filtrum, y por dentro, para el primario, primeros 4 dientes. ¿Sí? La misma formación, de vuelta, maxilar, mandibular, carita de bebé. Bien. El ojo, a partir del día 24 lo mismo, empieza lo que es la placoda óptica y se empieza a imaginar. La placoda óptica me da solamente el cristalino, ¿sí? Pero la formación de la placoda, ese engrosamiento del ectodermo general, empieza a generar una cadena de inducciones con el sistema nervioso que forma una especie de copa. Copa, se forma la placoda se invagina y empieza a agrupar y se forma el ojo, ¿sí? Entonces, entre el día 24 y el día 28 tenemos la formación del ojo. Son muy acotados en el tiempo. Por eso no es tan frecuente ver problemas oculares. ¿Sí? No es tan frecuente ver una malformación ocular. Ahora, el oído, que empieza a finales de la tercera semana y termina a formarse en la semana 26, tiene mucho tiempo, por eso cualquier teratógeno lo puede afectar. Sistema nervioso, principio de tercera semana hasta 8 o 10 años de formación de vida adulta. Entonces cualquier teratógeno puede afectarlo. Cuando son más largos los procesos, tienen más chances de ser afectados. Por eso corazón, sistema nervioso y oído
se afectan casi siempre. ¿Sí? Entonces, cuando no tengan idea, me pregunten por un teratógeno y no tengo ni idea, y retraso mental, problemas oculares y sordera. No, estudien. ¿Sí? No se tiene chance. Vamos a ver el proceso maxilar de un lado. Si bien dijimos que iba a dar parte de la mejilla y parte del labio externo, va a enviar una prolongación por dentro, que es la placoda palatina, la forma de paladar, que va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral. Ese paladar duro, ¿sí?, viene por procesos palatinos o placodas palatinas del maxilar. Yo tengo mandibular y maxilar. El maxilar intenta fusionar si se encuentra con el naso medial, pero envía prolongaciones, ¿sí? Esas prolongaciones van a formar el paladar, ¿sí? Recuerden que el paladar primario va a ser por los nasomediales. Acá vamos a ver. Esto en rojo acá es el maxilar. Y está enviando esta prolongación, placoda palatina, que se fusiona con la otra placoda palatina y me da el paladar. Y me separa cavidad nasal por arriba de la oral, cavidad oral por debajo. Acá los nasomediales fusionándose, que los nasomediales me dan el tabique nasal. El tabique nasal va a terminar justo uniéndose con la unión de los placodas palatinas. Detalle que tengo que saber. Estos procesos palatinos van creciendo para fusionarse y separar la cavidad nasal de la cavidad oral. Pero van creciendo y se encuentran con la lengua. La lengua es muy grande para esa pequeña cavidad. Entonces, una lengua muy grande, los procesos palatinos chocan, no se pueden unir. Solo cuando el bebé crece el espacio en la panza y el bebé puede hiperextender la cabeza, la lengua desciende y se pueden unir los procesos palatinos. ¿Vieron? No sé si ustedes sabían que cuando una persona queda inconsciente en la calle, ese miedo de que pueda no estar respirando bien, uno lo que hace es hiperextender, pone una mano en la frente, 2 dedos debajo del mentón y manteniendo la columna derecha, lo que uno hace es hiperextender. Y esta hiperextensión hace que la lengua baje un poco y mejore, ¿sí?, el paso de aire. Eso es una hiperextensión, ¿sí? Está inconsciente así, tú en la calle, ponemos acá, abrís ahí. Y sostenés ahí para que entre mejor el aire y no se ahogue. No es que se va a ahogar con la lengua, sí, pero va a dificultar. Entonces liberás la vía aérea. Lo mismo pasa en el bebé. El bebé cuando nace está muy enrollado, a medida que va creciendo hiperextiende, y cuando hiperextiende baja la lengua y los procesos se pueden unir. ¿Por qué tengo que saber eso? ¿Por qué? Porque hay algunos problemas por los cuales no hay mucho líquido amniótico en la panza y no tiene espacio, no puede hiperextender. Y si no puede hiperextender, la lengua queda trabando lo que es el paladar y no se puede fusionar y tengo una fisura de paladar. Y si yo no puedo liberar esto, quedo apretando el mentón y el mentón se desarrolla poco. Entonces voy a tener un problema de primer arco, paladar hendido, micrognatia, todo por un problema, por ejemplo, renal. Tiene un problema renal, no hace pis, no contribuye al líquido amniótico, ¿sí?, porque el bebé toma líquido amniótico y hace orina. Si no puede orinar, no contribuye. En fin, nada, cualquier problema que cause oligohidramios, poco líquido amniótico, tenemos riesgo de tener mentón pequeño, paladar hendido. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas patologías del primer arco. Ahí tenemos el paladar secundario, procesos palatinos, y paladar primario, nasomediales. Paladar primario es un pequeño triangulito muy chiquito, ¿sí?, adelante, donde entran los primeros 4 dientes. Los incisivos, las dos paletas y los dos de al lado, incisivos laterales. ¿Sí? Acá tenemos cómo empieza a mandar el tabique se fusiona con los nasomediales. Acá vemos el tabique, los nasomediales del tabique, y acá vemos la lengua. Estas son las placodas palatinas. ¿Ves cómo quieren fusionarse, pero se encuentran con esa lengua gigante? Lo mismo, muchas patologías que dan macroglosia, lengua grande, pueden cursar con paladar hendido o paladar ojival, sin paladar súper alto, así, que después tendremos que trabajar para la modulación y demás. ¿Sí? Ahí tenemos cómo descendió la lengua y se pudo fusionar
el paladar de un lado con el paladar del otro, las pancobas palatinas. Se fusionan las pancobas palatinas junto con el septum, el tabique nasal, que el tabique nasal también es derivado del naso medial. ¿Sí? Bien, acá tenemos placoa palatina, lengua. Acá descendió, se pudo fusionar. Cavidad nasal, cavidad oral. Bien. Nada. Para ir viendo más similitudes. Placoas palatinas fusionándose. Si no se fusionan, tenemos paladar hendido. Termina de fusionarse más o menos para la séptima semana. ¿Sí? Paladar primario, ven acá, ese es el paladar primario, derivado del naso medial. Acá van los primeros 4 dientes. Paladar secundario, derivado de los procesos palatinos del proceso maxilar del primer arco. Entonces, a esta altura ustedes ya tendrán que poder con cualquier estructura ir volviendo para atrás. Si te digo paladar primario, o en paladar primario, nasomediales, ¿sí? Paladar secundario, procesos palatinos, maxilar superior del primer arco, del mesodermo, y ahí yo voy para atrás y me voy a hacer los huevos cigoto. Acá tenemos labio hendido y paladar hendido, ¿sí? Formación de los dientes, tienen que saberlo. Esmalte, dentina, recuerden que las células de las crestas neurales migran y van a dar los odontoblastos, ¿sí? Y que los arcos branquiales tienen un derivado de todo, básicamente, ¿sí? Tienen músculo, hueso, cartílagos, arco branquial, todo. El martillo y el yunque del primer arco, el estribo del segundo, ¿sí? Cuarta semana, como se ve la vista externa, frontonasal por arriba, ¿sí? Al principio de cuarta semana tengo abajo el piso del estomodeo o boca primitiva, el corazón. Después, cuando se forma el primer arco, tengo el maxilar y el mandibular. El mandibular se fusiona para dar el piso y el maxilar los costados. En el medio, la boca primitiva o estomodeo. Quinta semana, séptima semana, y ahí tenemos cómo queda en el adulto. Dorso de la nariz, punta de la nariz y filtrum. ¿Ven este labio, esas dos muequitas? Eso es el filtrum, esas dos líneas que tenemos acá debajo de la lengua. Entonces es debajo de la nariz. Esas dos líneas se llama filtrum, todo derivado del naso medial. Esto es el naso lateral. Me va a dar el ala de la nariz. Eso que uno mueve cuando respira, ¿sí? Cuando huele. Ese ala, ese cartílago, es de naso lateral. Todo el resto, naso medial. Esto es maxilar, proceso maxilar. Entonces, un labio hendido lateral no se fusionó el maxilar de un lado con el naso medial. Labio hendido medial no se fusionaron los nasomediales entre sí. ¿Sí? Agnatias, ¿sí? Hay gente que nace sin lo que es el mentón. ¿Sí? Y después, enfermedades o patologías del primer arco. Tienen que saberlas todas. ¿Sí? Mínimo, el Fletcher Collins, ¿sí? Tiene hipoplasia de los huesos malares, ¿sí? Tiene poco desarrollo de lo que es la mandíbula, micrognatia, orejas pequeñas y deformadas, microtia, ¿sí? Y fisuras palpebrales. En fin, son problemas genéticos, nacen, se pueden operar, se pueden mejorar, ¿sí? Hay un montón de cirugías que se pueden ir haciendo. Por lo general, cuando vienen del primer arco, suelen tener problemas para hablar, con lo cual le trae dificultades para relacionarse. En fin, necesitan mucha estimulación precoz. Si no, se adaptan mal, empezamos con un desarrollo lento, aprendizaje lento. Así que nada, hay que trabajar rápido. Se operan rápido, se estimulan rápido. ¿Sí? Por lo general, Teacher Collins tiene que tener un desarrollo normal, pero bueno, les voy a repetir. Hoy es cada vez más frecuente, esto del trabajo multidisciplinario, pero tiempo atrás era la persona que uno no quería mostrar, tenía escondida, no la estimulaba y realmente teníamos una persona con después más de un problema. ¿Sí? Nada, gente con el tema de las redes sociales se ha hecho muy famoso, se ha hecho viral. Estos se operan, quedan bastante bien, pero hay que trabajar de forma precoz. ¿Sí? Síndrome de Pierre-Robin, tienen que saberlo. ¿Sí? Tenemos el síndrome y la asociación de Pierre-Robin. El síndrome que es genético y tenemos la secuencia de Pierre-Robin, que es el conjunto de características, pero que no es de origen genético, ¿sí? Sino que son varios conjuntos que se dan similar al Pierre-Robin. Entonces, el síndrome de Pierre-Robin genético, tienen que saberlo, y la asociación o secuencia de Pierre-Robin. Queda, por ejemplo,
cuando no tenía mucho líquido amniótico, entonces queda apretado lo que es la mandíbula, micrognatia, con lo cual podía darse después la fisura del paladar, labio hendido y demás. Causas, un montón. Enfermedades del primer arco, muchas. Genéticas que nos quedaron colgados de elección del brazo corto, si es un caso muy característico. El cromosoma 5 tiene dos brazos, dos larguitos abajo y dos cortos arriba. Uno de los cortos se lesiona, tiene una pequeña lesión, una micro lesión, y da un niño con maullido de gato. Llora como si fuese un gato llorando, igualito, ¿sí? Así que es muy característico. Después otro que tengo que conocer es el síndrome de Prader-Willi y Angelman. Son delecciones del cromosoma 15. ¿Y por qué tengo que saberlo? Porque con ese ejemplo entendimos que el cromosoma 15 de la mamá y el cromosoma 15 del papá no tienen la misma información. Porque si se lastima uno, si lastima a la mamá, tengo el síndrome de Angelman. Se lastima el cromosoma 15 del papá, tengo Prader-Willi. Dos enfermedades distintas, por la misma lesión del cromosoma 15. Antes se creían que dábamos la misma información mamá y papá. Hoy sabemos que ya no son iguales, gracias a eso. ¿Sí? Nada. Tienen que saber un poco de genética, así que chicos lean el de Robertis, la base del CBC, ¿sí? Y bueno, uno puede ir empezando a entender las diferentes patologías a raíz de entender el desarrollo normal. Lean del libro. Chicos, esto es simplemente a forma de títulos, subtítulos, aclarar algunos temas e ir entendiendo por dónde va la materia, pero no reemplaza el libro, ¿sí? Así que chicos, nos vemos después en la charla para preguntas y respuestas. Perfecto. Déjame compartir. Hasta luego chicos, nos vemos.